estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. En su primera parte, la profesión de fe. La segunda sección, la profesión de la fe cristiana. Capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Artículo 8, creo en el Espíritu Santo. Y el Catecismo va a dedicar el cuarto apartado, 6 números, a la explicación del tema El Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. Alégrate llena de gracia. Hoy tocaremos 3 puntos del Catecismo, el número 724 al 726. El número 724 del Catecismo dice: en María, el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Ella es la zarza ardiente de la teofanía definitiva. Llena del Espíritu Santo, presenta al Verbo en la humildad de su carne, dándolo a conocer a los pobres y a las primicias de las naciones. Fijémonos aquí, queridos amigos, cómo el Catecismo utiliza la imagen de la zarza ardiente como imagen de María y nos remite al libro del Éxodo 3:1-8. Moisés era pastor del rebaño de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás tocando es santo. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Dijo Yahvé: bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios, y para subirle de esta tierra a la tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Muchos padres de la iglesia en la historia han interpretado esa zarza ardiente que le habló a Moisés, donde las llamas no consumían. Han visto ellos una simbología de la Santísima Virgen María. Todo el Antiguo Testamento es una figura del Nuevo Testamento. Por tanto, todo aquello que nos ayude a entender mejor el Nuevo Testamento fue interpretado por los padres de la Iglesia en esa forma. Esta zarza ardiente, que está ahí ardiendo en el desierto y no se consume, la tradición católica la ha leído como el símbolo de María Virgen durante el parto. Fijémonos bien, por ejemplo, cómo San Bernardo dijo: ¿qué prefigura en otro tiempo aquella zarza de Moisés ardiendo, pero sin extinguirse? Sino a María dando a luz sin experimentar los dolores de parto. Y nos preguntamos: ¿cómo es posible que la maternidad y la virginidad puedan llegar a ser dos vocaciones compatibles? Y ante esta pregunta, otros padres de la Iglesia añaden diciendo: ¿cuántos siglos había esperado a María, llamándola con lágrimas y suspiros? La esperó en tiempo de Moisés y no la vio sino simbolizada en una zarza ardiendo. Así como aquella zarza podía arder y no se consumía, así también María podía dar a luz a Dios sin dejar de ser virgen. Santo Tomás de Villanueva decía:
bien recordáis, oh Virgen, aquella zarza que ardía y no se quemaba. Así formáis vos, sin corromperos, un solo cuerpo con el divino fuego. Lo revestís de carne y él os bañará de esplendor. Vos lo coronaréis con la diadema de la mortalidad y él os ceñirá con la corona de gloria. Seréis una virgen fecunda, una madre sin corrupción. Solo en vos estarán asociadas la virginidad y la maternidad, pues seréis al mismo tiempo la felicidad de esta y el pudor de aquella. Fijémonos cómo Santo Tomás de Villanueva da una especie de explicación a este misterio del parto virginal de María. Dice que Cristo recibió de María Virgen un cuerpo verdadero inmortal. Y en ese intercambio, Cristo quiso entregarle a María la incorrupción en el momento del parto. Hay que subrayar que el motivo por el que Dios quiso llevar adelante el parto virginal de María es para destacar el don tan grande de Dios. El hecho de que el Hijo del Padre sea hijo de la Virgen, se trata de un don que nos supera y que es milagroso. Es más, físicamente se parecería a María. Nació de María Virgen, dice en latín, ex Maria Virgine. La Iglesia hubo en un momento incluso que rechazó la herejía que pretendía decir durante mucho tiempo que Jesús había nacido por María, es decir, a través de María, como si María fuese una especie de madre de alquiler, ¿no? Como esta expresión que escuchamos hoy día, ¿no? Una madre que alquila su vientre. No, María no alquiló a Dios el vientre para que a través de ella viniera Jesús. Jesús toma carne y sangre de María. Por eso, cuando expresamos el de, este de tiene que ser en mayúscula. Nació de María Virgen. Muy importante esto porque estas tendencias antiguas gnósticas que también están hoy día por todas partes, pretendían y pretenden decirnos que la humanidad de Jesús era ficticia. Y esto no es así. La humanidad de Jesús era completamente verdadera. Fijémonos cómo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, la cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Esta traducción literal de la Biblia de Jerusalén, donde en la notita de pie de página de la Biblia dice que es una traducción literal de uno de los manuscritos que hizo San Irineo de León y otros padres de la Iglesia, donde ellos ponen en singular esta palabra, la cual, ¿no? Palabra. Se está hablando de la concepción virginal, no nació de deseo de carne. Pero también se está hablando del parto virginal, no nació de sangre. Para muchos podríamos recordar que en el lenguaje bíblico, nacer en la sangre hace referencia a esa violencia del parto, ¿no? Donde el niño nace como envuelto en sangres. En ese signo de la zarza ardiente, además del simbolismo del parto virginal de María, también lo vemos como imagen de la llama del amor ardiente, del amor divino que purifica la tierra. María es la zarza ardiente. María es la llama del amor celestial que abraza y purifica la tierra. Lo que expresa San Juan de la Cruz cuando le dice llama del amor viva, que la podemos aplicar al Espíritu Santo y también a María. Voy a hacer una referencia de una
homilía que pronunció el Papa Juan Pablo II, cuando el 3 de mayo del año 2000 en la ciudad de Fátima, en el santuario de Fátima, el Papa fue a beatificar a estos dos pastorcitos, a Francisco y a Jacinta. Y es muy interesante cómo ese día el Papa hace referencia a esta imagen de María como la zarza ardiente. Dice el texto de la homilía: yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Con estas palabras, amados hermanos y hermanas, Jesús alaba los designios del Padre Celestial. Sabe que nadie puede ir a Él si el Padre no le atrae. Por eso alaba este designio y lo acepta filialmente. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Has querido abrir el reino a los pequeños. Por designio divino, una mujer vestida de sol vino del cielo, y esta tierra en búsqueda de los pequeños privilegiados del Padre. Les habla con voz y corazón de madre. Los invita a ofrecerse como víctimas de reparación, mostrándose dispuesta a guiarlos con seguridad hasta Dios. Entonces, de sus manos maternas salió una luz que los penetró íntimamente y se sintieron sumergidos en Dios, como cuando una persona, explican ellos, se contempla en un espejo. Más tarde, Francisco, uno de los tres privilegiados, explicaba: estábamos ardiendo en esa luz que es Dios y no nos quemábamos. ¿Cómo es Dios? No se puede decir. Esto sí que la gente no puede decirlo. Dios, una luz que arde, pero no quema. Moisés tuvo esa misma sensación cuando vio a Dios en la zarza ardiente. Allí oyó a Dios hablar, preocupado por la esclavitud de su pueblo y decidido a liberarlo por medio de él. Yo estaré contigo. Cuantos acogen esta presencia se convierten en morada y por consiguiente en zarza ardiente del Altísimo. Es una homilía preciosa del Papa Juan Pablo II. En lo personal tuve la oportunidad de estar ahí ese día. Y es muy curioso que el Santo Padre utilice esta imagen en esta homilía de beatificación de Francisco y Jacinta. Fijémonos cómo el Apocalipsis también dice una mujer vestida de sol, imagen de la zarza ardiente, imagen del fuego del amor de Dios. Un amor de Dios que no se destruye, sino todo lo contrario, que hace que el alma sea difusiva, haciendo que el alma misma se convierta en brasa que caliente el mundo. Estos niños recibieron en Fátima una vocación, como dice el Papa en su homilía, una vocación reparadora. Fueron víctimas de reparación. El que siente que el amor de Dios le consume, que le cautiva, que le enamora, pasa a tener una vocación de reparación. Es algo que nosotros podemos comprender. Ya hemos comentado en otras ocasiones, como lo dice San Juan de la Cruz, cuando habla de que la imagen del amor de Dios es como ese tronco verde que es echado a fuego. Al principio empieza a chispotear por todas partes hasta que pierde todas las impurezas y hasta que pierde la humedad. Entonces se prende totalmente y se convierte en brasa, haciéndose una sola cosa con la llama. La llama y la brasa se confunden. Esa es la imagen de la zarza ardiente. Este fuego, ¿no?, que nos hace una sola cosa. El corazón de María arde con Dios, arde con el mismo amor. Y este corazón de María calienta al mundo. Y eso es lo que es esta mujer vestida de sol. Continúa el catecismo en el número 725 profundizando y dice: en fin, por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres, objeto del amor benevolente de Dios. Y los humildes son siempre los primeros en recibirle.
los pastores, los magos, Simeón y Ana, los esposos de Caná y los primeros discípulos. María se convierte aquí, en este punto del catecismo, en esa mujer de comunión. Ella es un puente de comunión. Nosotros mismos en el momento de la confesión, cuando nos acercamos al confesionario, recurrimos a María como la mujer de comunión. Cuando decimos Ave María Purísima, nos dice el sacerdote, ¿no? Sin pecado concebida. Ella es esa mujer que repara lo que el pecado hizo. Si el pecado es una ruptura de la amistad de Dios con el hombre, en María se repara esa amistad. María es el ejemplo de la perfecta reconciliación de Dios con la humanidad. Ese es el motivo por el que vemos a María como la intercesora, en el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados. De la misma manera que María le dijo a su hijo, no les queda vino, también le dice, mira, no tienen Eucaristía, no tienen vocaciones, requieren tu perdón, necesitan tu misericordia. Eso es lo que María está completa y siempre intercediendo por nosotros. No les queda vino. María está intercediendo, es la intercesora de todas las gracias. Y así también la venera toda la Iglesia Católica. Ella en todos los momentos estuvo presente. Si recordamos un poco, ella estuvo cuando los pastores llegaron después del anuncio de los ángeles. Ahí estaba María en la cueva, en Belén. Pero también estuvo y se sorprendió cuando vio llegar a los 3 magos, cuando le ofrecen al niño oro, cuando le ofrecen incienso, cuando le ofrecen mirra. Pero también María estaba cuando Simeón en el templo pronuncia, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu Salvador. Ahí estaba ella, impresionándose, y también estaba en Caná, ahí presenciando ese momento. Les falta el vino, se les acabó el vino. María estaba ahí presente, como también estuvo presente en Pentecostés, ahí en ese cenáculo, en la llegada del Espíritu Santo. No ha habido momento donde ella no haya estado. No ha habido momento. Hoy día no hay momento donde ella no esté, si yo le dejo entrar en mi corazón, si yo le dejo convertirse en mi abogada, en mi intercesora, en aquella incluso consoladora de mi vida. Continúa el catecismo en el número 726 diciendo, al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer nueva, madre de los vivientes, madre del Cristo total. Así es como ella está presente con los 12 que perseveraban en la oración con un mismo espíritu. Y en el amanecer de los últimos tiempos, que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la Iglesia. En este número 726, el catecismo hace referencia a 2 títulos que se le dan a María. María, Madre del Cristo total, y María, presente en el amanecer de los tiempos. Jesús, teniendo a María al pie de la cruz, le encomendó esa maternidad hacia sus hijos, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 27-27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. San Juan dice que Jesús llama mujer sencillamente a María y llama a Juan hijo, no tanto por preservar el anonimato,
sino para que ese Hijo prefigurara a cada uno de nosotros. Me lo está diciendo a mí. María es madre del Cristo total, y con ello se quiere decir que no solo es madre de Cristo, que ella es cabeza del cuerpo místico, que ella es madre del cuerpo místico. Tan unidos estamos a Jesucristo, que la maternidad de María hacia su Hijo es también hacia nosotros, pero con una diferencia, y es que la maternidad de María en Jesucristo fue un parto virginal, mientras que con nosotros tiene un parto doloroso. ¿Cuál? Esas espadas que le atraviesan el corazón. Corporalmente, María concibió a Cristo de una manera virginal, pero la redención de Cristo le costó a María sudor y sangre. Es esa maternidad que ejerce María con nosotros. María sufre con nosotros. Esas imágenes que nos presentan del corazón inmaculado de María, de Fátima o todas estas otras devociones donde siempre vemos la Virgen con una corona rodeando su corazón. Estas imágenes hacen referencia a que la maternidad de María es dolorosa. No se puede querer a unos hijos que van con caminos o por caminos de perdición sin sufrir por ellos. Cuando se quiere, se sufre. La prueba es que hay algunas personas que por evitarse sufrimientos renuncian a amar de verdad. Y la verdad es que también sufren por no amar. El segundo título que la Iglesia otorga a María es que ella está presente en el amanecer de los tiempos. Ella está presente. Y nos hace referencia al libro de Hechos de los Apóstoles, 1:14. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. María estuvo presente al pie de la cruz. María está también presente en el momento gozoso de Pentecostés. Ahí en el cenáculo es el lugar santísimo para todos nosotros, donde tuvo lugar no solo la cena del Señor, sino también algunas de las apariciones del Cristo resucitado. También tuvo lugar Pentecostés. Es el lugar donde se da a luz a la iglesia, donde amanecen los nuevos tiempos. Y ahí donde amanecen los nuevos tiempos, María está presente. No es por casualidad que el Señor quiso que la institución de la Eucaristía y Pentecostés ocurrieran en el mismo sitio. María custodia la Eucaristía. Ella es el sagrario que custodia a Jesucristo desde su vientre, como lo vemos expresado en esa preciosa catequesis de la Santísima Virgen Santa María de Guadalupe. Ella es el arca, ¿cierto? Ella es lo que hace María en el cenáculo. Ella es la que atrae al Espíritu, porque el Espíritu entra en un lugar por designio de Dios Padre, pero es recibido en la medida en que haya sed del Espíritu. En el cenáculo se recibió en profusión el Espíritu Santo porque María tenía una sed plena del Espíritu. Gracias a esa presencia de María, el Espíritu Santo vino con más intensidad sobre el colegio apostólico. Esa imagen de María presente en el amanecer de los últimos tiempos es la imagen de María rodeada de los apóstoles en el cenáculo el día de Pentecostés. Y dice este número algo importante, y es que el Espíritu Santo no está únicamente en el colegio apostólico. Es cierto que el Espíritu Santo asiste especialmente a los apóstoles en la función magisterial que tienen, pero desde aquel amanecer de la iglesia, donde María estaba presente, también ha hecho de algunas mujeres que recibieron el Espíritu Santo.
Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres. No solamente era María, algunas mujeres. De María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Estas otras algunas mujeres también recibieron ese día los dones del Espíritu Santo. Y esto confirma que dentro de la iglesia hay pues estos dos rostros. Uno es el rostro de Pedro, ¿no?, en su magisterio de la iglesia, y otro es el rostro de María, ese rostro mariano. El rostro de Pedro es el ministerial, en el que el Espíritu Santo se da a través del ministerio jerárquico de la iglesia, que es el magisterio. Y el rostro mariano es donde el Espíritu Santo, aunque no sea a través del sacramento del orden, ilumina, actúa y es eficaz. Estos dos rostros, el rostro petrino y el rostro mariano, están perfectamente integrados, tal y como estuvieron en el cenáculo el día de Pentecostés los apóstoles y María. Eran una sola cosa y se complementaban perfectamente. En muchas ocasiones se ha querido por ahí erróneamente contraponer esto, como si la iglesia de base frente a la iglesia jerárquica, ¿no? Que si la iglesia carismática frente a la iglesia magisterial, como si fueran dos cosas opuestas, y no es así. Es el mismo Espíritu el que ilumina a María y a Pedro. Se ayudan y se apoyan mutuamente en ese misterio que es la iglesia, cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza y María es la madre. Donde todos los carismas son necesarios y donde todos los carismas se integran en perfecta unidad. Esta imagen del amanecer de la iglesia también nos hace referencia a que después de la noche viene la luz. Si Cristo vino al mundo en la noche en Navidad, y a partir de ahí la luz fue venciendo las tinieblas. En nuestro hemisferio norte celebramos la Navidad coincidiendo con los días donde la noche es más larga, y a partir de ahí la noche va venciendo el tiempo al día. Así también la resurrección de Jesús, que es la segunda noche, es el momento en que la resurrección se hace luz y la oscuridad simbolizada por la muerte de Cristo es vencida por la luz. Y el tercer amanecer que vence la oscuridad es el que celebramos este fin de semana, Pentecostés. Es la tercera noche hecha luz. El Espíritu Santo que ilumina el corazón que permanece en tinieblas y lo saca a la luz. Por eso concluimos este día diciendo, invocando al Espíritu Santo de esta forma: ven, divina luz, enriquécenos, penetra nuestras tinieblas.